La inteligencia inglesa descifró el telegrama Zimmerman el 5 de febrero de 1917, cuando Venustiano Carranza se encontraba en Querétaro, inaugurando el Congreso que firmaría la nueva Carta Constitucional de la República. Razón por la cual el ministro alemán en México no consiguió del primer jefe una definición sobre la propuesta del Kaiser. El 6 de abril de 1917, Estados Unidos se declaró en guerra contra Alemania. ¿Cuál ha sido el papel del petróleo, el peso en las relaciones bilaterales México-Estados Unidos a lo largo de este siglo? Podríamos decir que desde su inicio mismo, ya el petróleo mexicano jugaba un papel fundamental desde el punto de vista de los intereses empresariales, conectados íntimamente con los intereses mineros y los intereses ferrocarrileros de los Estados Unidos y los intereses militares de los Estados Unidos. Cuando finalmente el gobierno de Wilson decide ingresar a la Primera Guerra Mundial, el petróleo mexicano va jugando un papel central en la definición de la estrategia, a tal punto que empieza a proveer aproximadamente el 25% de los abastecimientos requeridos en aquel momento a nivel internacional. En 1917, México seguía ocupando el tercer lugar en la producción mundial de petróleo, con 55 millones de barriles. A la par, brotaba en el país un conflicto que marcaría la línea constante de choque entre los gobiernos revolucionarios y las compañías petroleras. Una línea que relativamente en poco tiempo y antes de una segunda guerra sería conocida por todo el mundo. La manzana de la discordia fue el párrafo cuarto del artículo 27 de la nueva Constitución mexicana. De una manera muy complicada, pero muy explicable, esta división del mundo, esta lucha entre los grandes poderes, le dio a México un espacio que en otras circunstancias no hubiera tenido. Neutralizó a sus enemigos al grado que le permitió salir adelante con la Constitución que se propuso escribir el carrancismo en 1916 y ponerla en práctica en 1917. En esa carta, Carranza jugó el papel fundamental de devolverle al artículo 27, de introducir en el artículo 27 de la Constitución el espíritu del derecho español en materia de subsuelo, de tal suerte que le debemos a Carranza el retorno a la condición de el pueblo mexicano de ser soberano y el dueño de todo lo que está en el subsuelo, entre ellos el petróleo. La noticia del cambio social que implicaba la Constitución mexicana de febrero de 1917 no fue difundida en un mundo con los ojos clavados en la Europa en guerra. Los constituyentes mexicanos se habían adelantado con una nueva concepción social de la propiedad del suelo que ahora pertenecía a la nación. Estaba por ocurrir entonces otro gran acontecimiento. Con un cañonazo, el 25 de octubre de 1917, el crucero Aurora cambió la historia de la humanidad. Miles de obreros se lanzaron a la toma del Palacio de Invierno de Petrogrado, en la Rusia de los zares. Afortunadamente para México, la postura oficial, la nueva postura oficial frente al petróleo, la única postura lógica, cuando ya se sabe que hay una gran riqueza en el subsuelo mexicano, entonces surge la necesidad, el imperativo de cambiar la estructura jurídica y rescatar los derechos del petróleo para el gobierno mexicano, suponiendo que el gobierno representa el interés de la nación. Bueno, esto ocurre antes de que los bolcheviques tomen el poder. Por lo tanto, hay una cierta libertad de acción de quienes van a elaborar el conjunto de normas nacionalistas que van a quedar en la revolución. No pueden ser tachados de comunistas.
Yo me pregunto qué hubiera ocurrido si pasa las cosas al revés. Que hubiera sido la revolución soviética la primera, con esta visión global, con este reto al capitalismo en cualquier parte del globo, y luego hubiera venido la mexicana. Creo yo que la historia se hubiera escrito de una manera muy distinta, porque México hubiera quedado atrapado en una camisa de fuerza. La idea de una conspiración internacional comunista hubiera sido casi consustancial a la idea de nacionalizar el petróleo. Se le hubiera visto al nacionalismo como hijo del radicalismo ideológico que nació con la revolución bolchevique. Pero no fue así. Afortunadamente, el momento más crítico para México, donde se incuba el nacionalismo de la Revolución Mexicana, tiene lugar antes de que Lenin encuentre la coyuntura para deshacerse del zar y lanzarse a la gran revolución bolchevique. En 1918 se produjo la primera baja significativa entre los aventureros de Jack London en la carrera mexicana por el petróleo. En octubre, Whitman Pearson recibió una tentadora oferta. La Royal Dutch Shell se interesaba en adquirir el control de la compañía El Águila. Lord Cowdray estaba cansado y temeroso del futuro. El riesgo había sido suficiente. El primero en irse es Lord Cowdray, probablemente porque se da cuenta que su país, aunque importante, ya no es el centro del sistema internacional, y mucho menos en el caso de México. Entonces, si ha perdido presencia Inglaterra, y él tiene el problema de haber estado muy cerca de don Porfirio, y la revolución ha ganado, entonces mejor irse. Y el dinero que consiguió en México, que fue muchísimo, México es el que lo hace ser un hombre de grandes fortunas, mejor invertirlo en otras partes.